A ver, Guri, ¿qué es un DNU? ¿Un DNU? ¿Un decreto de necesidad y urgencia? No, ya sé que son las siglas, pero ¿qué significa eso? Y es algo que decreta el presidente por una emergencia que se tiene que resolver de manera rápida, una urgencia. Te cambio la pregunta mejor. ¿Qué artículos has visto de la Constitución Nacional? Ah, y el 14 bis, el que consagra todos nuestros derechos. Sí, muy bien. ¿Y cuál más? ¿Qué hay más? Y ya veo por dónde va la cosa. Bueno, vamos por lo básico entonces. ¿Qué es un decreto? Son las decisiones que puede tomar el presidente para la administración general del país o para lo que es la promulgación, publicación y reglamentación de leyes. Atención con la parte que dice reglamentar leyes, porque por una cuestión básica el presidente no emite leyes, para eso está el Congreso. Así lo marca el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional, donde expresamente dice que si un presidente emite un decreto de carácter legislativo, este va a ser nulo de forma absoluta. Prácticamente es como meter un gol en offside. Pero el mismo inciso, exactamente un párrafo después, agrega que por circunstancias excepcionales el presidente sí puede emitir algunas disposiciones legislativas. Y acá es donde entran los famosos decretos de necesidad y urgencia, los DNU, que van a tener vigencia como si fueran una ley del Congreso. Para. O sea que la Constitución Nacional dice que un presidente no puede emitir leyes, pero a la vez después está creando un mecanismo para que el presidente pueda emitir leyes. Sí. No trate de entenderla, disfrutala. ¿Y a quién se le ocurrió crear esto? Bueno, este inciso en particular apareció en el año 1994, cuando se reforma por última vez la Constitución Nacional durante la presidencia de Menem. ¡Ay! Tan solo mencionar su nombre hace que las cosas se rompan. Ah, ¿viste? El neoliberalismo. De hecho, Menem era peronista. ¡No lo vuelvas a decir! ¿Qué dije? Carlos Menem. Pero bueno, no importa eso. A ver, convengamos que antes de la reforma ya existían de por sí los DNU. Pero como dice el texto, se suponía que eran por situaciones de emergencia por las cuales el Congreso no tenía tiempo para reunirse ni sancionar una ley, por el tiempo que lleva eso. Como por ejemplo para atender una pandemia o bueno, por situaciones de no paz, digámosle. El problema es que después de la reforma del 94, los DNU se empezaron a utilizar prácticamente para cualquier cosa. Desde establecer un feriado, poner un tipo de cambio diferencial para exportadores o para expropiar propiedades incluso. Con lo cual los DNU desde el 94 prácticamente le dan un poder casi absoluto al presidente. No hay que olvidar que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ya que lo único que no puede regular un DNU es materia penal, tributaria o de sistemas electorales o de partidos políticos. Ahora, también en teoría existe un mecanismo de control de estos DNU. En teoría, el comunismo funciona, en teoría. Donde supuestamente existe una comisión bicameral permanente que está compuesta por 8 diputados y 8 senadores que va a tener 10 días para emitir un dictamen de si ese DNU tiene validez o no. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esa comisión bicameral permanente no se conforma desde 2021. O sea que por un lado tenemos un organismo de control que no controla. Y por el otro, se supone que ese dictamen que va a emitir la comisión bicameral permanente lo tienen que tratar tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en un mecanismo que va a establecer una ley particular. La ley es la 26.122 que fue promulgada en el año 2006 por el presidente Néstor Kirchner. Establece en el artículo 24 que solamente el rechazo de ambas cámaras al dictamen que emita la Comisión Bicameral Permanente hace que el DNU no tenga vigencia. O sea que en resumen, el presidente emite un DNU. Eso tendría que ir a una comisión bicameral permanente que todavía se tiene que armar. Una vez que la comisión haga un dictamen, lo tiene que llevar a las dos cámaras y las dos cámaras tienen que rechazarlo para que ese DNU no valga. O sea que lo dicho, básicamente el presidente tiene un poder casi absoluto. Y viste, por eso el DNU de Milei es inconstitucional, porque se pasa por arriba al Congreso. ¿Ah, seguías acá? Bueno, en realidad eso depende. ¿Cómo que depende? Y sí, depende del criterio que uses, porque si el argumento es que este DNU no está pasando por el Congreso, entonces ¿qué hacemos con todas las leyes que existen de gobiernos de facto que fueron sancionadas sin pasar por el Congreso porque estaba suspendido y que este DNU justamente pretende derogar? O sea que si este DNU se revisa como inconstitucional por derogar leyes sin pasar por el Congreso, entonces también se deberían derogar todas las leyes sancionadas inconstitucionalmente por gobiernos de facto
que justamente este DNU pretende derogar, haciendo que se vuelvan a derogar las mismas leyes que está derogando el DNU. El universo es muy confuso realmente. No, digo no, porque si vamos a revisar un DNU, entonces revisemos todo. Les mando un abrazo, gurises, nos vemos en el próximo video y les deseo un feliz 2024. O sea que por un lado tenemos... ¿Que quiere aparecer vos también? ¿Qué hace la Li?